El calabazo es la respuesta valiente a una necesidad. Al no poderse regar las partes altas porque el agua baja por debajo, se inventaron el calabazo, que al principio era una calabaza seca, para poder elevar el agua y regar a los sembrados que estaban por encima del canal. Ahora cuando los veo regar siento envidia por yo no sentarme. Mira, ahora mismo estuve intentando de saltar para allí. Yo me parece a mí que todavía me sentaba ahí y veía echado, llenos no, pero 2 o 3 calabacitos sí veía echado. El riego del calabazo surge por las necesidades etnográficas del entorno, concretamente en la isla de La Palma. El Valle de Aidanes es una suave pendiente hacia el mar. Por las leyes de la naturaleza, el canal, una obra hidráulica de primer orden que existe desde el siglo XVI, desde el Parque Nacional, desde la caldera de Taburiente, que es la mayor cuenca hidráulica de Canarias, venía por su propia naturaleza, pero lo que había debajo del canal era rico, era riqueza, era caña de azúcar, después plátano, había de todo. Sin embargo, justo al ancho del canal, la pequeña huerta detrás era yerma, no se podía subir el agua. Entonces, una forma para llevar el agua era utilizando este instrumento que también tiene vestigios en Portugal, en una comarca concretamente se utiliza también, es decir, ante necesidades similares, respuestas parecidas. ¿Qué es el calabazo? Pues un gran cucharón, primero una calabaza seca, de ahí la voz, y después, a mediados del siglo XX, con pequeñas latas, digamos que quizás en la posguerra, con pequeñas latas de aceite, de galletas, de lo que hubiera, porque nada se tiraba. Se podía hacer un colador, pero al mismo tiempo se hacía un bebedero para una gallina, pero también se hacían calabazos. Un palo y horas sentado en la regadera. Las primeras escrituras en las que consta el derecho al riego al calabazo de esas huertas para sus propietarios es en 1868. Es decir, a partir de ese año se consta que tienen derecho a extraer agua de forma gratuita todos aquellos que tienen escrituras públicas de derecho al riego del calabazo, como que yo conocí 2, la de Ramón Papachola y Rodolfo, que en sus escrituras consta, escrituras públicas, que son regantes y tienen derecho a sus huertas al riego del calabazo. El régimen de aguas de La Palma es muy peculiar porque es de unos propietarios. Tú puedes ser propietaria del agua o puedes ser propietaria de la tierra. Hay gente que es millonaria solo en agua, que tienen agua, derechos de agua y se vende como abrir un negocio. ¿Qué ocurría? Que con el paso del tiempo había muchas personas que se dedicaban a regar al calabazo. Entonces, lógicamente, las personas que eran hacendados y tenían sus minutos de agua, pues prácticamente no les llegaba. Entonces hicieron un acto de conciliación, que yo tengo una copia de toda la relación de los que estaban en ese momento, y acuerdan una dula de cada 10 días podían regar con calabaza. Y nada más que con calabazo. Lo que pasa es que no era, por ejemplo, siempre en la misma finca, ¿no? Sino a lo mejor estaba una hora en una finca, hora y media en otra, pues después había otra finca de 2 horas y pico, 3 horas, que era la más grande. Habían regaderas que era un poco más baja la regadera, 1100, 1050, otras habían de 800, que era ya la regadera más alta. Si nosotros, por ejemplo, en los que regábamos a las 2 manos, contábamos los calabazos y cuando llegábamos a 300 calabazos, nos cambiábamos, venía uno, se pasaba para el otro y el otro para el otro, y seguían a los 600 volvían así, nos cambiaban. Pero cuando había que no regaba sino una mano, tenía que aguantarte ahí hasta que se terminara la huerta.
Desde que se construye el canal, al no haber motores o otros sistemas de elevación, pues se utilizaba de una forma muy precaria esta técnica que se basa en un palo unido a un calabazo para solventar esas alturas que pueden oscilar entre 50 centímetros y los 2 metros. Por la hermandad que tiene el Valle de Aridane, que en un principio pues somos herederos del antiguo reino prehispánico de Aridane, que hoy está conformada por El Paso, los Llanos de Aridane y Tazacorte, da la casualidad que justo donde estamos sentados, por eso de los repartos del territorio, es municipio del Paso. Esta regadera pertenece al municipio del Paso. Un poco más allá empieza los Llanos de Aridane y es donde está, digamos, la mayor cantidad de regaderas. Y después hay unas poquitas en Tazacorte. La diferencia de regar en los Llanos de Aridane o en El Paso es considerable, pues porque aquí, en Argual, se apoya el palo en el muslo para hacer palanca. Y para apoyarse, al tirarse para atrás, el pie los ayuda a levantar el cucharón y el calabazo lleno de agua. Sin embargo, en Tazacorte no hay asientos en las regaderas y los hacen a pie firme. Los calabazos normalmente son de 12, 14, 16 y hay una sección que era la huerta del sordo, que tenía 20 litros de capacidad el calabazo. Entonces ellos en una hora un calabazo de 14 litros elevaban aproximadamente unos 16.800 litros a la hora. Bueno, el calabazo se elabora, lo primero es tener las plantillas preparadas para saber de qué tamaño se va a hacer el calabazo. Y después lo que hay es que marcar en un pedazo de hojalata, marcar la pieza, recortarla, después a base de martillo darle la forma que se desee para que formar lo que es un calabazo. Según la pieza que sea del fondo y de los costados, pues hay que darle la forma que lleve para que el calabazo que más o menos coja su forma del calabazo. Cuando me trajeron el primer calabazo, a mí me dijeron que el calabazo llevaba 17 piezas, sea de 15 litros, sea de 5, sea de un cuarto litro, pero siempre lleva 17 piezas para que el calabazo sea siempre igual. El palo del calabazo es una simple madera que sea liviana, para que no coja mucho peso, y nada más una riga o una madera que sea liviana y fuerte para que no se parta, no hay una madera específica para hacer eso. En el afán de mantener esta tradición, desde hace mucho tiempo se ha intentado buscar distintos argumentos, como ha sido el reglamento, como ha sido demostraciones en todas las Islas Canarias, ¿no? Y a partir de ahí se creó un club deportivo elemental que no ha tenido mucha utilidad, y sí cabe resaltar que se han celebrado 2 campeonatos de Canarias, de Río al Calabazo, concretamente en el año 95 y en el año 99, en la que hubo un número de participantes considerable. Sería interesante hacer hincapié en todas aquellas personas que han colaborado en su utilización, ¿no? Entonces, por citar, Perico el Sordo, Antonio Celestino, Jorge el Chopo, Toño Ventura, Racanica, Pepe el Indio, Francisco Acosta, Celso el Dormido, Ramón Papachola, Pedro el Colorado, Saturnino el Calleja, Adolfo, y en Tazacorte, Barre y Trimani. Estamos hablando de algo que en su momento era un instrumento que se utilizaba precisamente para poder regar las fincas en los distintos niveles, que nacía como potenciador de algo tan importante como el sector primario en esta isla,
y que desde ese momento se empezó a convertir en una especie de deporte por la propia competición que ejercían los agricultores, ¿no? cuando regaban. Bueno, hoy en día, afortunadamente, las herramientas para regar en la agricultura en general y sobre todo en el plátano han derivado en otras circunstancias mucho más favorables, y es lo que ha hecho que un poco se haya considerado al calabazo como un deporte. Como todas estas cuestiones que vienen de antaño, que hoy en día le damos un valor distinto al que tenía antes y que lógicamente todos los que estamos al frente de las instituciones queremos preservar, creo que el mejor instrumento es la educación, el tratar de introducirlos en los colegios, en que nuestros jóvenes al final entiendan cómo se hacía y por qué y en lo que ha derivado, y la importancia de eso, de cuidarlo y preservarlo. Las instituciones tienen un papel fundamental también en llevarlo a la práctica. Yo creo que el conocimiento, además de que los chicos puedan ver la importancia que tiene en la práctica, es importante. En el calabazo he puesto, yo creo que casi el 40% de mi vida. Alma, vida, corazón, dinero, horas de sacárselo a la familia, de horas de investigación. Y bueno, la satisfacción que tengo, bueno, pues que no se pierde. Yo ya a estas alturas de mi vida, cuando recuerdo lo que estoy hecho, digo, mi Madre Santísima, no he hecho otra cosa en la vida, pero cuando ya alguien me viene a contar a mí lo que es el riego al calabazo, pues le respondo con una sonrisa, pero lo dejo hablar. Me encanta que hable. Pues es una conexión entre pasado, presente y vamos a ver si lo podemos derivar con la gente joven al futuro. Al final es ligar agricultura, lo que se hacía, y darte cuenta de que no era tan fácil, de que es una técnica que tienes que aprender y que bueno, ha servido para que nuestra economía antaño pues se desarrollase y que hoy en día pues lo tengamos dentro del marco de la Ley Canaria del Deporte. Yo creo que es para sentirnos orgullosos, ¿no? Hoy en día, después, gracias a ciertas personas, como Vicky y algunos más, se pusieron a recogerlo para que no se perdiera la tradición, porque ya prácticamente no se regaba nada. Entonces, por ahí creo que llegaba uno que regaba solo, pero no me acuerdo quién es. Pero ya prácticamente se cogió por eso, para tenerlo como recuerdo, como historia, que no se pierda la tradición que ha sido desde nuestros antepasados. O sea, tienes que vivirla, o sea, mantenerla, que no se pierda. Para mí siempre es una alegría cuando veo una pieza hecha mía en las manos de otra persona. Viene el calabazo, viene un farol, viene un azufrador, viene lo que sea, siempre para uno es una satisfacción ver que lo usan, que hay personas que te ayudan a que esto siga adelante, la artesanía, y siempre para uno es una satisfacción grande ver que sigue esto adelante. Indudablemente yo soy medio argualero. Yo siempre digo que la Asociación de Vecinos de Argual son los que realmente se sienten más identificados con lo que es el riego al calabazo. Y muchos de ellos, y transmito la idea que ellos tienen, que el riego al calabazo no me da igual, porque hay un dicho que en Argual todo me da igual, no, menos el calabazo.